Organización Mundial de la Salud, OMS, revisó sus prioridades como hace periódicamente desde el 2015 y fijó la lista de 8 enfermedades en las que su potencial dañino. Los científicos deberían centrar su labor investigadora. Las 8 enfermedades identificadas con un riesgo global son: la primera, la enfermedad X. La inclusión de la determinada enfermedad X en un supuesto inexistente responde a la voluntad de los científicos de prepararse frente a lo desconocido. De acuerdo a la OMS, la hipotética enfermedad X representa la conciencia de que un agente patógeno actualmente desconocido podría causar una epidemia íntegra grave. Fiebre hemorragia de criminal. El virus de la que lo produce causa brotes graves de fiebre hemorrágica con una tasa de letalidad que puede llegar hasta el 40% de los afectados. Esta enfermedad es endémica en África, las zonas europeas de los Balcanes, Medio Oriente y Asia. Los principales responsables de su transmisión al ser humano son el grano y las garrapatas. Enfermedad del virus del ébola. La enfermedad grave y a menudo mortal ha causado en varias alertas sanitarias globales. Su tasa de letalidad se sitúa en torno al 50%. Los principales brotes se registran en aldeas remotas de la selva de África Central y Occidental. El tratamiento de apoyo precoz con rehidratación y el tratamiento sintomático ha aumentado el número de supervivientes. Enfermedad por virus Marburgo. Una enfermedad grave, frecuentemente mortal, de la que es una especie de murciélagos actuar como huésped. Este animal lo transmite a las personas y ésta puede transmitírselo a ellas. Las enfermedades por esta enfermedad sufren una fiebre hemorragia grave y su tasa de letalidad ronda el 50%. Muchos de sus síntomas son indistinguibles de los del ébola. La enfermedad debe de nombrar a la ciudad alemana del mismo nombre, donde se documentó su primer brote en 1967, por culpa de unos monos llegando desde Uganda. Fiebre Lassa. Se trata de una enfermedad de hemorragia aguda localizada en África Occidental. El virus que la provoca se transmite al ser humano por contacto con alimentos o utensilios contaminados o los excrementos alrededor. Según las estadísticas, muere entre 1 y un 15% de los enfermos. Todavía no existen vacunas para la fiebre de Lassa. Este mismo mes se admitió la enfermedad, se está extendiendo rápidamente en Nigeria y amenaza en otros países. Síndrome respiratorio coronavirus de Occidente Medio. El virus fue detectado por primera vez en Arabia Saudita en 2012. Una enfermedad respiratoria cuyos síntomas son la tos, fiebre, las dificultades para respirar. Habitualmente suele ir acompañada de neumonía. Según los datos de la OMS, un 35% de los pacientes ha fallecido a causa de la enfermedad. El daño que causa la seductora mentira del paciente cero y la historia de la epidemia. Síndrome respiratorio agudo severo. Es una enfermedad grave de neumonía provocada por un virus que se identificó por primera vez en 2003. Los afectados padecen una molestia respiratoria aguda y en el peor de los casos mueren. Un brote se produjo en el 2002, originándose del Cantón China, desde donde se extendió a otros países asiáticos y Toronto en Canadá. Fiebre de Valle de Rift. Esta enfermedad tiene mayor incidencia de los animales que en las personas. Los seres humanos se infectan por el contacto con sangre u órganos de animales infectados, a veces también por picaduras de mosquito. No hay constancia de contagios entre humanos. La mayoría de estos casos son leves, pero algunos pacientes desarrollan una variante más grave presente asociada a problemas oculares. Según la OMS, el virus fue identificado por primera vez en 1937 y desde entonces se han notificado varios brotes en África, Sudamérica.